Buenas tardes. Bueno, vamos a ver. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Estudiáis mucho? Bien. Sí. Buenas tardes. Hola, pasa. Bueno, estamos en el tema 22. El elemento intelectual de la reprochabilidad, el conocimiento, la cognoscibilidad, posibilidad de conocimiento de la antijuridicidad, su puta madre. Bueno, a ver, pues esto qué es lo que quiere decir, porque la persona que comete el delito que está bien de la cabeza, ni más ni menos. Pues si no está bien de la cabeza, ya sabéis que se le aplica una eximente completa. Eso ya lo explicamos el otro día. Para poder reprocharle a alguien su conducta antijurídica es necesario que el sujeto conozca o pueda conocer en el momento en que actuaba la ilicitud de su conducta. Claro, una persona que está mal del ciruelo de la cabeza, pues no comprende lo que hace. Entonces no le puedes imputar el delito que ha cometido, que es lo que comentábamos el otro día, y que le tenías que aplicar al loco que mata la eximente completa del artículo 21. Entonces le aplicabas una medida de seguridad en lugar de una pena. Después de lo que os habla más abajo, si lo veis en la página 597, dice que desde la perspectiva de la sección de responsabilidad analizamos aquí los supuestos del error sobre la antijuridicidad. Aquí se enrolla mucho, empieza a hablar contenido del conocimiento de la antijuridicidad, que ya hemos visto que es la antijuridicidad cuando definimos desde el punto de vista analítico el concepto de delito, ya se hablaba, uno de los elementos era la antijuridicidad, que era actuar en contra de lo que dice el ordenamiento jurídico. Por ejemplo, el homicidio, ya viste que es homicidio el que mata a otra persona. Si estás matando a otra persona, estás actuando de una manera contraria a lo que ordena el ordenamiento jurídico, o sea, de una manera antijurídica. Y si os acordáis cuando vimos lo de la antijuridicidad, ahí se trataba de las causas de justificación. Decía, una conducta puede ser típica, ¿os acordáis? Pero no antijurídica, ¿os acordáis? Y hablábamos de las causas de justificación, que era el estado de necesidad, el 24, no, la legítima defensa era el 24, el estado de necesidad, no. Y el 27, obrar en el cumplimiento de un deber o en el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. El bien insuperable es otra eximente, igual que esto. Lo que pasa es que en este caso hablan de causas de justificación. Bueno, aquí... Porque se utiliza mucho la eximente para completar una eximente con la otra. Si te haces lío, que sí, que es normal. Bueno, pues no vamos a volver otra vez a estudiar lo de la antijuridicidad. Lo que vamos a ver hoy es el error. El error viene en el artículo 14 del Código Penal. Aquí se enrolla mucho, pero yo lo voy a explicar a mi manera para que lo entendáis. Por aquí, uno de los ejemplos que mencionaba, yo no estaba muy de acuerdo. Bueno, mirad, en el artículo 14, si os vais al artículo 14 del Código Penal, veis que hay error de tipo y el error de prohibición. ¿Vale? El error de tipo, ¿qué significa? Pues que hay un error sobre un elemento del tipo. Por ejemplo, para que lo entendáis, vosotros después estudiáis el tema, pero yo lo explico. Mirad, si os vais al delito de hurto del artículo 234, el tipo básico, dice, el que con ánimo de lucro, ese ya es un elemento del delito de hurto, ánimo de lucro, ¿vale? Ese es un elemento subjetivo. Tomar, otro elemento, tomar es coger. Las cosas muebles ajenas, o sea, otro elemento, las cosas muebles ajenas, cosa mueble y de otra persona, sin la voluntad de su dueño. Esos son los elementos del delito de hurto, ¿vale? El que con ánimo de lucro tomar las cosas muebles ajenas. Pues imaginaros que existe un error, por ejemplo, sobre la geneidad de la cosa, que tú no sabes que esa cosa que te estás apoderando, que es de otra persona. Piensas que es tuya, y ya os he hablado, el ejemplo que os puse, el de la chaqueta. Vas a una discoteca, porque a mí me pasó en su día. Vas a una discoteca, dejas ahí la chaqueta y cuando te vas a ir, coges otra chaqueta, igual que la tuya, pensando que es tuya, pensando que es la tuya. No hay delito. ¿Por qué? Porque estás en la falsa creencia de que esa chaqueta es tuya. Entonces no hay ánimo de lucro. No hay ánimo de lucro. Yo me estoy dando la chaqueta pensando que es mía. Y te has convencido que
Que claro, y encima eso, que no es ajena, que es tuya. Entonces, aquí hay un error sobre un elemento del tipo. Entonces, en ese caso, ¿qué pasa? Pues te dice el código, en el artículo 14.1, que si es invencible, no pasa nada. Y si es vencible, creo recordar que dice que se castiga como delito imprudente. Mira, el 14.1, el error invencible sobre un hecho constitutivo de infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Si entendemos que ese error es invencible, no te pasa nada. Si el error, atendida a las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuese vencible, la infracción será castigada en su caso como imprudente. Pero claro, eso sería un hurto. Si te vas al hurto, el hurto no se puede cometer de manera imprudente. Con lo cual, si el error fuese vencible, tampoco te pasaba nada. No, claro. ¿Lo entendéis? Si la chaqueta pone el nombre del fulanito, del propio... No os hagáis pajas mentales, no. Bueno, pero si el error es vencible, se podrá castigar ese como imprudente, pero en el hurto no se castiga de manera imprudente, o sea, no te pasaría nada de ninguna de las maneras. ¿Lo habéis entendido? María Cristina, Agus, ese es el error de tipo sobre un elemento de tipo. Que me lleva chaqueta pensando que es mía, porque era como la mía, una chaqueta azul, y te la llevas, pues ya está. Después hay que entender, que aquí os lo explican el tema, cuando el vencible, invencible, eso no me digas que os lo explique porque, bueno, hay veces que es fácil, pero otras es complicado. Entonces ese es el error de tipo 14.1. Después el 14.2 os habla, dice, el error sobre un hecho que cualifique la infracción, o sea, sobre una circunstancia agravante, por ejemplo, o sobre una, sobre una que cualifique la infracción, o sobre una circunstancia agravante y pedirá su apreciación. Esto son las circunstancias modificadas de la responsabilidad criminal, atenuante o agravante. Si hay un error sobre ellas, no se aplica. Y el apartado tercero, lo que os habla es del error de prohibición. Aquí en el libro vienen 50.000 temas. Yo os lo explico para que lo entendáis. Después vosotros os enchufáis el tema. El error de prohibición ya os lo dije también. Yo puse el ejemplo. El musulmán que viene a España, su religión le permite casarse, estar casado con más de una mujer. Entonces llega el tío, viene aquí y está casado. Y llega y se vuelve a casar en España. En España está prohibido, para casarte una segunda vez, tienes que estar previamente divorciado. Es así. Si te vuelves a casar otra vez sin haberte divorciado, cometes un delito de bigamia. Así de claro. Entonces, hombre, yo creo que es fácilmente vencible, ese sí, porque si tú preguntas a cualquiera, un abogado te dice, oye, artista, que para casarte tienes que estar divorciado. Pero no es el primer caso que se ha dado. Yo aquí he usado a 2 o 3, está la vela. Y por decir los hombres que no lo sabían, pero eso puede salir fácilmente. Aquí el problema, tanto el error de tipo como el de prohibición, está en determinar si el error es vencible o invencible. Pues mirad lo que dice en el 14.3. El error invencible sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad criminal. Igual que en el error de tipo. Si es invencible, nada, no pasa nada. Y si el error fuese vencible, se aplicará la pena inferior en 1 o 2 grados. Pues ese es el error de tipo y el error de prohibición. Bueno. Ahí tengo una duda, porque creo que en el libro dice 1 grado, 2 grados, facultativamente en el segundo grado. Pues claro, escuchar, sí. Pero que pregunta el compañero, que no sé si lo habéis oído, o sea, cuando te dice que se aplicará la pena inferior en 1 o 2 grados, bajarla en 1 grado es obligatorio. Y bajarla en 2 es potestativo, no es obligatorio. O sea, que es discrecional del juez. Del juez. Sí. Vale. O sea, siempre os diga. No entendía yo eso. Pues es así. Sí, no me extraña que no lo entienda, pues es que no te lo explican. Cuando digan que se bajará la pena en 1 o 2 grados, bajar la pena en 1 grado es obligatorio. Bajarla en 2 es potestativo. O sea, si quiere el juez la baja en 2, pero si no, no. Es así. Pues es potestativo. No es obligatorio. Eso tenerlo claro para todos los casos. Bueno, pues esto es el error. Después lo leéis vosotros, todo lo que queráis. A ver. Y ahí os explicará. Ahí os explica, mira, el error de tipo, de prohibición, directo, pero es lo que os he dicho yo. ¿Vale? Teoría del tratamiento, que le den. Yo esto ya, eso lo tenéis que mirar vosotros. Llamatoria de la culpabilidad, error de prohibición, es todo lo mismo. Seguimos. A ver, ¿de qué más habla esto? Joder, ya anda que nos... Mirad, os viene el ordenamiento español, la página 619. Lo que yo os he dicho, ni más ni menos. No os compliquéis la vida.
que dice que se puede dar el error de prohibición, tanto los delitos dolosos como imprudentes. Eso es fácil. Después el conocimiento o la conocibilidad de la antijuricidad en los delitos imprudentes. Se puede dar también en los delitos imprudentes. ¿Vale? ¿Y qué más habla aquí? Imprudencia y error de prohibición. El error sobre el cuidado objetivamente debido, que supondrá un error sobre el alcance. Vale, pasamos. El 23, la exclusión de la reprochabilidad. El elemento volitivo de la reprochabilidad, la exigibilidad de obediencia al derecho. Dice, ya hemos señalado que el conocimiento de lo injusto todavía no es suficiente para reprocharle al autor concreto su acción delictiva. Antes es necesario tener en cuenta las circunstancias que rodean su actuación, pues en un análisis de las mismas puede traer como consecuencia que la conducta no sea reprochable. Nos tenemos que referir a las causas de exculpación, a los supuestos de no exigibilidad de obediencia a la norma. Estamos ante el elemento más polémico en el estudio de la culpabilidad como categoría delictiva, tanto dentro como fuera de las concepciones normativas de la culpabilidad. Pues hasta cierto punto podríamos decir, sin temor a exagerar, que el estado de necesidad exculpante ha sido el motor de la evolución de las concepciones sobre la culpabilidad. A ver, ejemplo, para ilustrar los problemas del estado de necesidad exculpante podemos recurrir al ejemplo, ¿cuál es este? 17-10, en el que Eduardo y Juan Antonio, naufragan frente a las costas de Tarifa cuando se dirigían a la cercana ciudad de Ceuta. Al comprobar que el único modo de salvar su vida es asirse a una tabla que allí flota y que la misma no puede aguantar el peso de los dos, Juan Antonio se abalanza sobre Eduardo y sumerge la cabeza de esta hasta que finalmente fallece ahogado. Pues esto es lo que hace referencia es al estado de necesidad, la simiente del artículo 25, me parece que es. Mirad. ¿Conflicto de intereses iguales? Sí, iguales. Pues ese es el caso. Mirad, el 25, el que en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno, lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurran los siguientes requisitos: que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar. Aquí es igual. Segundo, que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Y tercero, que el necesitado no tenga por su oficio o cargo obligación de sacrificarse. En el ejemplo que os ponen de los dos que se agarran a la tabla. ¿Y si el patrón? ¿Cuál? ¿Si el patrón? Ah, pues nada, da igual. El patrón. ¿Sacrificarte por tu tripulación? Ah, pero es igual, ahí van dos y uno se carga al otro. Claro, entonces ahí, en el ejemplo que os ponen, los bienes son iguales, es la vida de uno o del otro. Imaginad que en una barca que solo caben 5 personas y se suben 10. Dicen, hostia, es que esto se va a hundir, nos vamos a ahogar los 10. Y echan a 5 al mar, y esos 5 se ahogan. ¿Por qué podrían invocar los que han echado de la barca a los otros 5 que se han ahogado? El estado de necesidad. Claro, dice que el mal causado no sea mayor que el que se trata de evitar, no es mayor. Los bienes en conflicto tienen el mismo valor, son las vidas de esas personas. Esa situación de necesidad, si se ha hundido el barco, yo no la he provocado. El bien insuperable es otra eximente. También puede ser, pero bueno, estamos ahora en el estado de necesidad. Pues de esto de lo que trata, la aparición del pensamiento de la no exigibilidad, la polémica. Ahí veis a los autores y lo miráis vosotros, a Kauma, a Heintel, a Frank y a la madre que los parió. ¿Vale? La situación actual, en cualquier caso, la situación actual puede ser descrita con relativa sencillez. Dice así, se descartan los delitos dolosos de acción, la existencia de una causa general. O sea, lo que dice que no puede de manera general aplicar el estado de necesidad normal, pero todo el ámbito del derecho penal. Tú tienes que ir analizando cada situación que se te presente, porque aunque tú creas que es idéntica a otra, a lo mejor no. Claro, hay pequeños detalles que te diferencian. Tú no puedes establecer como regla general, pues ya está, aplicamos el estado de necesidad. No, tendrás que ver si en el ejemplo de la barca, bueno, pues a lo mejor hubiese podido aguantar el peso de 7 u 8 personas, es lo que se está refiriendo, que no puedes utilizarlo como norma general, pero eso pasa siempre en el ámbito del derecho, dice. Así se descartan los delitos dolosos de acción, la existencia de una causa general supralegal de exculpación. Esto es la aplicación de la inexigibilidad fuera de los supuestos que regula un determinado código. Por otro lado, suelen hacerse referencias a una aplicación más amplia en los delitos imprudentes y en los delitos de omisión, pero tampoco existe una clara posición dominante. Y ahí tenéis toma de postura. Se hablan de Alemania, de la posibilidad de acudir a una causa supralegal. Eso lo estudié vosotros, pues yo no lo voy a ver. Inexigibilidad del estado de necesidad en el Código Penal Español. En el Código Penal Español
Si concurren los elementos del 25 los tres, se aplica como una eximente completa. Consecuencia, sentencia absolutoria, te vas para casa. Puedes matar a una persona si aplicas el estado de necesidad y que no te pase nada. También el estado de necesidad, si tú vas por el bosque y está cayendo una tormenta y hace un frío que te cagas y ves que hay una casa en el monte, le pegas un patadón a la puerta y entras, para salvar tu vida. Entonces, si te viene el dueño de la casa y dice, oiga, joder, es que usted va a destrozar la puerta, eso no es un delito de daño. Bueno, es un delito de daño, pero tendrías que aplicarle la eximente completa. Entonces, coño, ¿y entonces qué pasa? ¿El dueño de la casa sale perjudicado? No, porque en ese caso, al aplicarle al que ha causado los daños la eximente completa, tendrías que exigir la reparación de ese daño en la vía civil, no en la vía penal. ¿Por qué? Porque el autor de los daños está amparado por una eximente completa. Entonces, claro, joder, es que si no me moría, porque empezó a nevar, eso es un estado de necesidad. El mal que has causado, una patada, unos daños, un allanamiento moral, no es mayor que el que tratas de evitar, que es tu vida. Ese es el estado de necesidad, ¿lo entendéis? Pues así de sencillo. Aquí escriben muchos. Bueno, pues se os habla que si esto es una causa de justificación o una causa de culpabilidad. Aquí en el tema que seguimos nosotros siempre se ha tratado como una causa de justificación, ¿vale? Sí, señor, el estado de necesidad. Después, sí, completa. Dice que tener los términos esenciales y no esenciales, si es solo esenciales puede ser muy completa, un rollo es complicado. Sí, pero claro, es complicado porque aquí cada uno da su opinión, pero después, si tenéis en cuenta lo que os digo yo, muy sencillito. Después aquí os habla causa de inimputabilidad. El Tribunal Supremo en algunas sentencias, cada vez menos frecuentes, dice que es una causa de imputabilidad. Pero en el libro, como os digo, causa de justificación. Estamos en la página 647. Después, os habla ya de la siguiente eximente, que es la que mencionaba vuestro compañero. El miedo insuperable. ¿Dónde se recoge la eximente del miedo insuperable? En el 26. Dice, el que obra impulsado por miedo insuperable. Ya os puse el ejemplo, que lo mencioné en varias ocasiones. Y además porque es verdad. Eso está basado en hechos reales. Que hubo una temporada que en Barajas, en el aeropuerto, cogía mucha droga procedente de Colombia, de tíos que la traían en el cuerpo. Entonces, más de uno dijo que es que tenían secuestrada a su familia y que les habían dicho que o traía la droga a la organización, que o traía la droga a España o mataban a la familia. Y se comprobó que era verdad. Entonces, claro, a ese hombre traía a lo mejor 2 o 3 kilos de cocaína, lo que fuese. Se comprobaba que lo que había dicho era cierto y se le aplicaba esta eximente del miedo insuperable. Entonces al tío se la absolvía, se le dictaba sentencia absolutoria y eso se dio en varios casos. En la calle, pero sin la droga. Claro, no. Entonces aquí lo que hay que tener en cuenta, el miedo, ¿cómo tiene que ser el miedo? Bueno, dice lo que es el miedo. Dice, la conducta que se realiza impulsada por el miedo es una respuesta a un contexto coactivo y esto es lo que nos permite no desaprobarla penalmente. Claro, la respuesta es de que a una coacción, a una amenaza que están llevando a cabo. Entonces, en ese caso, yo, hostia puta. Porque además en Colombia te matan. En Colombia te dice que la matamos, lo matan. Entonces, no de lo que acabamos de poner, resulta claro que para determinar cuándo el miedo es relevante debemos ocuparnos en primer lugar del elemento que debe originar, el mal amenazante. ¿Con qué amenazaban a este hombre? Con matar a su familia. Dice, dado que ni cualquier clase de miedo es suficiente para apreciar la eximente, ni es simplemente la concurrencia del miedo. Bueno, lo que tiene que existir es miedo. El tío tiene miedo. Claro. Lo que pasa es que no toda la gente tiene el mismo valor. Unos son muy valientes, otros son menos valientes. Entonces tú tienes que apreciar pues, una situación normal. Si eso es creíble que van a matar a la familia y el tío está acojonado, pues sí. Después luego dice que el miedo insuperable. Y claro, ¿cuándo es insuperable? Pues cuando el tío no puede superarlo, porque está cagado. Es que es así. Antes os habla del mal jurídicamente desaprobado. En este caso, ¿cuál es el mal jurídicamente desaprobado? La amenaza. Te vamos a matar a la familia. Entonces el tío, impulsado por esa amenaza de que sabe que lo van a hacer, cojones, trae cocaína a España y lo que haga falta. Y si le piden que traigan esmeraldas, trae esmeralda. Se comprueba que concurren todos los requisitos, la aprecian la eximente completa de miedo insuperable. Aquí os menciona mal en varios casos que el mal exista, o sea, el mal con que se amenaza que sea real. Claro, si te amenaza a un niño con matarle y grita niño, te mete un guantazo, eso no. Aquí son cárteles, como le llaman en Colombia,
que te vamos a matar, y tienen a la familia secuestrada. Y eso se comprobó que era cierto. Y tú, joder, este tío que es verdad, ha hecho el viaje, ha traído la droga, no nos ha engañado. Pero impulsado por este miedo insuperable. Total, la aplica la siguiente completa. El tío se va para su casa tan tranquilo, no pasa nada. ¿Lo entendéis? Pero tiene que cumplir todos los requisitos. Actuación inminente, miedo insuperable. Aquí os dice la insuperabilidad del miedo según el Tribunal Supremo. Estamos en la página 650. Dice, el Tribunal Supremo ha exigido en algunas ocasiones una parálisis en el sujeto. Esto es, ha considerado que si se producía una reacción por parte del sujeto es que el miedo no era insuperable. Pero si se quedaba paralizado por el miedo, es insuperable. Entonces tú tienes que catalogar si ese miedo es insuperable o superable, claro. En este caso, si lo... Claro, no, es que las cosas no son sencillas. Y claro, le piden a un juez que haga ahí de psicólogo. Claro, muchas veces. ¿Sabes qué hace? Vale, fácil. No, aquí, si te la aprecia que concurre los requisitos del miedo insuperable, es eximente completa, como cualquier otra. ¿Vale? Aquí nos habla del criterio subjetivo, dice lo que se hablaba antes, de lo relevantes eran las características individuales del sujeto. Pero hay tío más valiente unos que otros, hay gente muy bragada, que no coge miedo y tira para adelante, pero hay otros que no. Entonces, bueno, tendrás que analizar en cada caso. Aquí te mezcla la categoría, el criterio subjetivo con el objetivo y el mixto. Pues ahí lo tenéis. Miedo insuperable y legítima defensa. 652 páginas. Como señalamos en su momento, miedo insuperable suele alegarse junto con la legítima defensa. La legítima defensa vino en el 24. Para cubrir posibles excesos en las actuaciones defensivas. Así, al estar el exceso en la legítima defensa, amparado por el miedo insuperable, podría conseguirse que el sujeto quede exento de pena, o sea, se le aplique una eximente completa, en lugar de que se le aplique únicamente la eximente incompleta de legítima defensa, que se puede jugar con la legítima defensa y el miedo insuperable. Llena un poquito la... ¿Con qué finalidad? Que se le aplique una eximente completa y no incompleta, ¿vale? Después, el encubrimiento entre parientes. Mirad, antes... cuando se hablaba de autores y partícipes, en el Código Penal se estaban refiriendo a los autores, a los cómplices y a los encubridores. Ahora ya no. Los encubridores se dejan fuera, se convierten en receptación. Ahora se dejan fuera, artículo 451. Entonces ahora solamente se habla de autores y de cómplices. Si os vais al artículo 27 y 28 del Código Penal, veréis que hay nada más que hablan de autores y cómplices. Bueno, de los encubridores no los mencionan como partícipes. ¿Por qué? Porque los dejan al margen, como lo digo, y lo consideran como un delito. ¿Dónde viene? Pues aquí, en el 451 empieza. Pero aquí empieza por el 454, y os dice el 454. Están exentos de las penas impuestas a los encubridores los que lo sean de su cónyuge o de persona a quien se hallen ligadas de forma estable por la análoga relación de afectividad, de sus ascendientes, descendientes, hermanos por naturaleza, por adopción o afines en los mismos grados, con la sola excepción de los encubridores que se hallen comprendidos en el 451 primero. Si os vais al 451 primero, veréis que hay tres apartados. Pues si están en el 451 primero, ahí no caben. Hay casos, por ejemplo, yo lo he tenido, de un matrimonio que el tío va a robar y se lleva una furgoneta de casa, pero cuando está robando viven en Talavera y el tío se va, yo qué sé, al Real de San Vicente. El tío se va con el coche y cuando llega al Real de San Vicente, la mujer lo sabe, cuando llega al Real de San Vicente, pues la Guardia Civil le sorprende, pero no le detiene. Entonces el tío llama a la mujer y dice, María, vete a comisaría y denuncia que me han robado el coche. Entonces llega la tía y va a comisaría, no, que es que han robado el coche, mi marido, porque no está aquí el coche, que esto, que lo otro, para acá, para allá. Eso ya no es un mero encubrimiento. Eso ya es un delito que ha metido la tía, la acusación. No, delito de acusación o denuncia falsa. Eso no está amparado por el artículo 451. Claro. Ahí no estás amparado. Ahí, claro, hay que te sacuden. Ahora, si tú el marido ha robado y se lleva los efectos allí, lo ocultas en casa y le das una colaboración, ahí sí estarías exento de pena. Pero en el caso que os he dicho, yo no. ¿Vale? Hombre, sí, pero aquí lo que se está hablando del encubrimiento entre parientes. ¿Vale? Entonces, si os vais al 451, veréis.
Entonces, ¿por qué eso? Pues ¿por qué se aplica una causa solutoria, había ser? Pues por razones de política de proteger a la familia. Claro, pero vamos, yo no lo entiendo, pero es así. Porque uno de los artículos creo que dice de cónyuge o... Cónyuge, sí, dice. Mirad, el 451 dice, será castigado con la pena de prisión de 6 meses a 3 años el que con conocimiento de la comisión de un delito. Hostia, se ha desconectado. Sin haber intervenido y no señala. En el mismo, como autor o cómplice, interviene con posterioridad a su ejecución, o sea, no interviene el tío ni como autor ni como cómplice. Con posterioridad a la ejecución, interviene alguna de las siguientes maneras, auxiliando a los autores o cómplices para que se beneficie del provecho, producto o precio del delito, sin ánimo de lucro propio. Segundo, ocultando, alterando o inutilizando el cuerpo, los efectos, los instrumentos de un delito para impedir su descubrimiento. Y tercero, ayudando a los presuntos responsables de un delito a eludir la investigación de la autoridad o sus agentes, a sustraerse a su busca o captura, siempre que ocurra alguna de las siguientes circunstancias, y que os las menciono. Pues en este caso queda exento de pena, salvo que sea el apartado primero. O sea, ya colaboras hasta tal extremo que aunque tú no tengas ánimo de lucro, sí que estás llevando esa colaboración más allá de lo que exige el delito de encubrimiento. Entonces, en ese caso sí te castiga. El ejemplo que te he puesto. Hombre, claro, tú ya estás ahí denunciando sabiendo que es falso, ya que estás cometiendo otro delito, ya no solo de encubrimiento, sino de acusación de denuncia falsa. Pues eso de lo que trata esto. Y ya está. Móvil o motivo de la actuación, nadie. Pues, la graduación de la culpabilidad, el 24, se ha desconectado esta. María Cristina, ¿me oís? Se ha ido la pantalla. ¡Abus! Es que se ha ido la conexión. Cristina, vale, se ha ido, no sé qué le pasa, está para igual. Bueno, hemos visto lo del descubrimiento. No sé si lo habéis oído. Sí. Vale. Después la culpabilidad como magnitud graduable. Vamos a seguir. Como ya he señalado en esas ocasiones, la culpabilidad es un concepto graduable. Así la culpabilidad como categoría del delito no se agota meramente en constatar la existencia de reprochabilidad. O sea, cuando hablábamos de culpabilidad, si os acordáis, ese tema lo pasamos. Es para que una persona sea culpable, se le tiene que poder reprochar esa conducta que ha llevado a cabo, siempre y cuando la persona tuvo la oportunidad de actuar de otra manera, pero no lo hizo. O sea, si cometió el delito fue porque quiso. Entonces, esa conducta le es reprochable. Si tú cometes el delito porque te ves obligado a ello, yo qué sé, porque te están atacando y te ves obligado a defenderte, tú ya no se te puede imputar esa conducta, porque si no te matan a ti, y ya estaríamos en el campo de las eximentes. Entonces tú no serías culpable, por ejemplo, de haber matado a una persona. ¿No? ¿Por qué? Porque te ves obligado a actuar de esa manera. Ahora, si tú quieres robar porque te da la gana, lo estás haciendo de manera consciente y deliberada. Entonces tú eres responsable de ese delito, yo no te obligo a robar. Pues ¿se te puede reprochar esa conducta? Sí. Porque tuviste la opción de actuar de otra manera, es decir, no cometer el delito y no lo hiciste. ¿Por qué? Es tu problema. Es tu problema, ¿vale? Pese a que debemos tener en cuenta que lo injusto es un elemento de la reprochabilidad y que, por tanto, cualquier incremento o disminución de injusto supone una mayor o menor probabilidad. En este lugar no vamos a estudiar la graduación de lo injusto. Vamos a pasar a ver de qué va esto. Circunstancias que disminuyen la reprochabilidad. La primera conviene. La eximente incompleta del artículo 21.1, las atenuantes. ¿Dónde vienen las eximentes incompletas? A ver, María Cristina, Agus. Agus. 21, pero el 21 es muy largo, tiene muchos apartados. Ya no es todo lo que se menea. Ahí estamos. Pero si te vas al 21.1, si te vas al 21.1, tú ves por algún lado eximente incompleta. ¿Lo ves? ¿Lo veis? María Cristina, no, eso es contrario. Porque dice 21.1, son circunstancias atenuantes. Primera, las causas expresadas en el capítulo anterior. El capítulo anterior es el artículo 20, las eximentes completa. Cuando no concurriesen todos los requisitos necesarios para eximir de responsabilidad en sus respectivos casos. ¿Vale? Entonces,
Si concurre todos y cada uno de los requisitos que vienen en la simente completa, pues aprecia la simente completa y punto. Después, para ver si es una simente incompleta, tienes que ir viendo caso por caso y analizando qué requisitos se dan, por ejemplo, la legítima defensa. Para que lo entendáis, te vas a la legítima defensa, el 24, y dice: el que obra en defensa de la persona de derechos propios ajenos, legítima, perdón, sí. Cuarto, el que obra en defensa de la persona o de derechos propios ajenos, siempre que concurran los requisitos siguientes. Primero, agresión ilegítima. Coño, hay agresión ilegítima. Este tío ha agredido al otro ilegítimamente. Muy bien. Dice: necesidad racional del medio empleado para impedirlo o repelerlo. Te está atacando el otro con una pistola y tú te defiendes con una pistola. ¿Vale? Y después dice: sí, es proporcional. No, sí, pero eso no es necesario, ¿no? No, es necesario. Es esencial también. Y que eso tienes que analizarlo. Claro, que tienes que ir paso a paso. Es que lo que no puedo yo dar una definición general cuando es la simente incompleta. Porque estos requisitos hay unos que son esenciales y otros no. En unos casos sí, en otros no. Claro, y después de falta de provocación suficiente por parte del defensor. Si concurren esos tres requisitos, es simente completa. Pero a lo mejor alguno de estos requisitos falla. Todo eso es lo que tenéis que analizar. Si falla ese requisito, a lo mejor no se puede apreciar ni como simente completa ni incompleta. Pero a lo mejor es un requisito que no es esencial y se puede apreciar como eximente incompleta. Pero eso tenéis que irlo viendo, aquí lo veis. Dice: eximente incompleta, por ejemplo, lo del estado de necesidad. Que como señalamos en la lección 19, los requisitos esenciales son la concurrencia del estado de necesidad, que hace necesario que el mal no fuese evitable por un procedimiento menos perjudicial y que el sujeto actúe para evitar el mal amenazante. Recordemos el ejemplo 19.5, suponiendo que Juan Carlos debe matar a otra persona para salvarse. Se trata de un supuesto en el que sería aplicable el estado de necesidad. Es culpante como eximente incompleta, os dice aquí. Aquí lo considera eximente incompleta, ¿vale? Al existir una provocación intencionada, pero porque se produjo de manera intencionada. El estado de necesidad, es lo que dice en el ejemplo. ¿Vale? O sea, Intencionada. Intencionada. Entonces, claro, o sea, lo que tenéis, yo lo que no puedo dar, pues, el requisito en la legítima defensa, pues a lo mejor, si no hay proporcionalidad entre el medio empleado para impedirla o repelerla, porque el que te está atacando lleva un cuchillo, pero es un tío que está cuadrado, y yo soy un mierda físicamente, y llevo una pistola. Entonces, ¿qué pasa? Si yo la utilizo, es que si no, es que me va a matar, o sea, es que es muy complicado. Para pegar, en estos casos, lo que tienes es que examinar el supuesto concreto. Es decir, ¿se da este requisito? ¿Agresión ilegítima? Sí, vale. Proporcionalidad entre el medio empleado para impedirlo o repelerla. El tío, si me ataca con una pistola, yo tengo una pistola, y proporcionalidad. Pero si el tío me ataca con un cuchillo o un machete, y yo tengo una pistola y el tío es muy fuerte, ¿qué pasa? Que por eso me van a decir: no se puede apreciar ni como eximente incompleta. Coño, es que si no el tío me mata, es un tío que es un armario ropero. Hay tíos que están cuadrados, que tienen unos brazos y... Claro, os dije, os expliqué lo de la selección inglesa de karate en Barcelona, que es un hecho real, y la audiencia mataron a unos policías que eran amiguetes míos, mataron a un miembro de la selección inglesa de karate, que era campeón del mundo, el tío. Claro, y la audiencia, y no les pasó nada, la apreciaron una simente completa. ¿Por qué? Los tíos estaban desarmados, pero claro, la audiencia vino a considerar que una hostia, una patada de un tío de esos, era como un balazo, o sea, era mortal. Entonces, claro, ¿veis? Y en ese caso no iban armados, pero eran tíos, este era campeón del mundo. Sí, no hace falta, con que tengan licencia deportiva. Me acuerdo, yo fui boxeador y teníamos, cuando firmamos la licencia, teníamos una cláusula que decía: cualquier pelea. Claro. Se consideraba como arma blanca. Sí, o sea, que es que no se puede aplicar una regla matemática aquí. Tenéis que ver cada caso. Si el requisito es esencial, o sea, la agresión ilegítima. Si tú has empezado la pelea, o sea, ya no te voy a apreciar ni como eximente completa ni incompleta. O sea, lo que quiero es eso, que os quede claro. Después ya vais vosotros, vais analizando cada caso. Dice: eximente incompleta del miedo insuperable. Dice: como elementos esenciales deberá incurrir la amenaza de un mal, como vimos hasta, y la actuación impulsada, la forma de proceder por ese miedo insuperable. Dice: por el miedo a dicha amenaza, de forma que podrá faltar la insuperabilidad del miedo. Dice que si no es insuperable el miedo, entonces no hay eximente completa. Pero bueno, a lo mejor es muy intenso. Entonces te podría apreciar a lo mejor como eximente incompleta.
Eso para uno, pero para el caso concreto. Sí. Claro. Es que, o sea, no es fácil. No es fácil. Dice, recordemos el ejemplo del tráfico de drogas realizado por Facundo para conjurar la amenaza de muerte a sus 4 hijos. En estos supuestos, el Tribunal Supremo suele apreciar simplemente la simiente incompleta. Yo sé que ha aplicado en algunas sentencias la simiente completa. ¿Ves? Pero si considera el miedo muy intenso, pero no insuperable, aprecia simiente incompleta. ¿Y cómo se aprecia eso? Tienes que ser psicólogo. Es que no es sencillo, pero lo único que tenéis que tener aquí en cuenta es que junto a la simiente completa existe la simiente incompleta. Y tenéis que analizar caso por caso, porque no es fácil. En el ejemplo de la selección inglesa, estos tíos iban desarmados, los policías llevaban pistolas y se defendieron con ellas. Pero claro, después de joder, la hostia de un tío de estos es como un disparo. Claro, pues dices, joder, no hay proporcionalidad. Hostia puta. Pero es que un tío de esos no es un tío normal. Un puñetazo, una patada de un tío de esos es como si te estuviesen disparando. ¿O no? Claro. Sí. Es que no es fácil de responder. No es tampoco una formación que los policías, una desventaja que los policías no debían. No, claro. Pero que es así. O sea, que lo tengáis en cuenta. ¿Lo estáis entendiendo, Agus, María Cristina? Sí. ¿Lo entendéis o no? Es claro, lo que pasa es que después, claro, a la hora de resolver tú en la práctica, joder, es muy complicado. O sea, yo lo veo muy complicado, porque hay muchas variantes. Tú apreciar, estamos hablando de la legítima defensa, la proporcionalidad entre el medio empleado para impedirla o repelerla, y qué hacen los policías, si sacan la pistola los matan a ellos. Entonces, claro, ¿qué haréis vosotros? ¿Apreciáis una simiente completa, incompleta, una atenuante? Eso lo tenéis que plantear. Claro. El número de policías. Claro, no, estos eran 8 o 9, era la selección inglesa completa. Hicieron un corrillo, se liaron a hostias. Y bueno, sí, empezaron a meterse, había 2 policías a meterse con las chicas. Habrán las estaciones policiales, mi hija dice, que lo que más es utilidad física y jurídica. Pues si se dan estas situaciones y tiene que disparar a alguien. Hombre, lo que pasa, vamos a ver, a la hora de disparar es muy delicado. Yo, en los 18 años que fui policía, disparé 2 veces. Una que maté a un Doberman, porque me lo echaron a mí, si no me mordía a mí el perro. Y otra, una vez que me robaron la pistola y el dinero en Madrid. Pero recuperé la pistola y sí, y lancé disparos al aire. Bueno, al aire. Algunos no van al aire, menos mal que no le di. Porque como utilices la pistola, procura estar súper seguro de lo que estás haciendo. Porque aquí ya ha habido casos de un anciano en Tenerife que entraron en su casa. Ahí ya agresión ilegítima. Si te lees el 24, dice agresión ilegítima. Dice, en caso de defensa de los bienes se reputará agresión ilegítima el ataque a los mismos que constituya delito y los pongan en grave peligro de deterioro o perdimiento. Y añade, en caso de defensa de la morada, o sea, de tu casa, o sus dependencias, se reputará agresión ilegítima la entrada indebida en aquella opuesta. Pues claro, a un abuelete, Tenerife, y el tío, pues, sacudió estopa y mató a uno, y Ciudad Real también. Hubo falta de provocación. Claro, el tío estaba acojonado, una persona muy mayor, y ahí le dieron caña. Después al yerno de los Tours, de esa joyería, ese estuvo en la cárcel, después quedó en nada, pero le metieron en prisión provisional. Entonces, a la hora de disparar, ojito y mucho cuidado. Porque si puedes disparar a las piernas, pues mejor que disparar al cuerpo. Si veis el otro día yo en Estados Unidos, que es la hostia, un negro, una persona de color, perdón, que estaba el hombre mal de la cabeza, joder, ¿cómo lo matan? Los policías le matan, pero coño, sale el tío del coche y va andando con un cuchillo en la mano. Pero hostia, ellos están a 7 o 8 metros que le pueden disparar perfectamente a los pies. Lo matan. O sea, le disparan al cuerpo y lo matan. Me cago en la hostia. Dispararle a las piernas y no le matas y ya está. Entonces, claro, eso en España te caes con todo el equipo. En España te caes con todo el equipo. Ni simiente completa, ni incompleta, ni atenuante. Eso es un asesinato. Porque, hombre, si no te da tiempo a racionar, que te echa encima, vale.
de cualquier manera, oye, pero sí que tú le estás haciendo una corriendo, venía andando con el cuchillo, lo que están haciendo 8 metros, detrás de un coche, son varios, coño, que no, dispara, eso en España vas para adelante, como lo de Alicante, pero es que yo casos de eso vivo en Estados Unidos, tropecientos mil, que los matan por la cara, son asesinatos, no son homicidios, no les pasa nada, son asesinatos, no les pasa nada porque la persona que matan es negra. Si fuese blanca, se cagan. Claro, pero es que yo lo veo continuamente. Joder, Estados Unidos son muy racistas. Hombre, me cago en la hostia. Tú mira a ver cuántos blancos matan. Todos son negros. Yo he visto casos de que, joder, pero que son sangrantes, que los matan por la cara. Y un tío que va huyendo, y va a 20 metros y empiezan a dispararle y lo matan. Claro, en España, ni si mente corre ni completa, vas para adelante. Pero vamos, después la eximente incompleta del incurrimiento entre paréntesis. Para un sector doctrinal no cabe apreciar esta eximente como incompleta, pues en la misma no puede distinguirse elementos esenciales de los inesenciales, y es verdad. Claro, es que aquí el incurrimiento entre paréntesis se tratará en todo caso de una acusa solutoria, el que vimos antes del 451. O sea, pero en este caso, hablar de una eximente incompleta, lo que tenía que decir que no. Después, atenuantes específicas. Ya hemos visto que las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal 20, 21 y 22 son eximentes, atenuantes y agravantes. Pues aquí ahora empieza con las atenuantes. ¿Cuál es la primera convencional? El arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante. Yo qué sé, aquí se mencionaba antes la celopatía. Los tíos que son muy celosos. Y van con su novia y pasa un tema de que vivita que nos echamos. Nos echamos un ritmo y llega el tío y como es tan celoso, pues se lía hostia contigo. Decía, bueno, ¿qué pasa? Claro, te causan lesiones a ese tío. Que le aplicas un atenuante por los celos o porque le da un arrebato, una obcecación. Pero joder, pero es que el tío es muy susceptible. Claro, es que por esta regla de 3, hostia, bueno, pues aquí os habla de eso. Dice, para el sector doctrinal mayoritario, al menos parcialmente para la jurisprudencia, nos encontramos ante un atenuante que afecta a la imputabilidad del sujeto. Las facultades del sujeto se ven alteradas, pero sin llegar a tener la intensidad necesaria para alojarse en las anomalías o alteraciones psíquicas, o sea, que no se le va a apreciar como eximente completa. Ya como eximente completa o como eximente incompleta. Entonces, en estos casos, no es de tanta intensidad el arrebato o obcecación como para anular las facultades mentales, pero le afecta. Es como el alcohol. Si estás totalmente borracho y cometes un delito en ese estado, eximente completa. Si estás un poquito alegre, pues un atenuante. Pues aquí en este caso igual. Después nos habla de lo que consiste el arrebato, la obcecación, el estado pasional de semejante entidad, que podía hacer referencia a los celos. A ver qué ejemplo pone. Recordemos el ejemplo 23.5. A Patricia le dan la noticia de que su marido Roberto ha sufrido un grave accidente, de modo que se dirija a toda prisa al lugar del mismo, olvidando apagar la plancha y provocando un incendio. Entonces dice que en ese caso, claro, le comunica que el accidente ha tenido su marido, pues la mujer ha sufrido un arrebato, una obcecación, ha dejado la plancha, provoca un incendio. Le aplicarán un atenuante, pero vamos, parentesco o análoga relación de afectividad. Este es el artículo, esta es la circunstancia mixta de parentesco, está en el artículo 23. Aquí, ¿qué pasa? Si os veis el artículo 23, tiene que haber una relación de parentesco, lo leéis ahí y lo veis. Aquí lo que pasa es que unas veces actúa como agravante y otras como atenuante. Normalmente actúa esta circunstancia mixta como agravante en los delitos contra las personas. Un homicidio, el marido que mata a la mujer. Un homicidio, un asesinato. Le tienes que aplicar la agravante mixta de parentesco. Si es un delito de violencia de género, no. Porque el delito de violencia de género ya de por sí, como se trata de violencia de género, ya lleva implícita la agravación. Claro, sí, viene a ser un delito no especial en el sentido técnico, por delito especial en el sentido técnico es lo que solamente puede ser cometido por las autoridades o funcionarios públicos. Pero el delito, por ejemplo, de maltrato, ya por el hecho tú de darle un golpe a tu mujer, aunque las lesiones no sean graves del 147.1, el delito sí es grave. Entonces, ya se tiene en cuenta eso, que la persona que es tu mujer, encima no lo vas a aplicar a la circunstancia mixta de parentesco, ¿lo veis? ¿Lo entendéis o no?
¿Eh? Agus, María Cristina, ¿lo entendéis? Sí, y después, pregunta a vuestro compañero, y después se suele apreciar como atenuante los delitos contra el patrimonio, la circunstancia mixta, ¿vale? Eso es así. Después, la atenuante por analogía que supone menor gravedad a la culpabilidad. Esta sí que es importante y no se le da ninguna importancia. Mirad, si os vais a ver el artículo que viene las atenuantes, el 21.7, dice: cualquier otra circunstancia dará luego la significación que las anteriores. Y tú dices, pues, ¿y qué pasa? Pues es muy importante. Porque, por ejemplo, mirad, si os vais al 21, al atenuante del 21.4, dice: al haber procedido el culpable antes de conocer que el procedimiento judicial se dirija contra él, a confesar la infracción a las autoridades. O sea, aquí el malo, antes de que el procedimiento penal se dirija contra él, confiesa a las autoridades que ha cometido el delito. Entonces, atenuante del 21.4. Pero ¿qué pasa si ya se ha iniciado el procedimiento y el tío reconoce los hechos? Ah, no, porque dice que tiene que ser antes de que el procedimiento se dirija contra él. No se la aprecia. Pues sí se la aprecia. Porque es... No. Sí se altera. No, sabiéndolo. ¿Qué es lo que pasa? Que tienes que apreciar la atenuante analógica del 21.7 en relación con el 21.4. ¿Vale? Y se la aprecia. Y después, el 21, atenuante del 21.5 dice: al haber procedido el culpable a reparar el daño ocasionado a la víctima o disminuir sus efectos en cualquier momento del procedimiento y con anterioridad a la celebración del juicio oral. O sea, tú has robado y antes del juicio oral le das la pasta al tío. Te has llevado 1.000 euros, se los devuelve. Atenuante analógica del 21.5. Pero ¿qué pasa si llega el día del juicio oral y le das en ese momento los 1.000 euros? ¿No te van a apreciar la atenuante que aquí dice antes del juicio oral? Pues sí, porque sería una atenuante por analogía del 21.7 en relación con el 21.5. O sea, esto se utiliza muchísimo. ¿Por qué? Porque se da en la práctica. El tío repara el mismo día del juicio. Y dice, no, que te dan el dinero, que lo y le tienes que apreciar, claro. O sea, el atenuante por analogía se utiliza mucho. Más de lo que vosotros os pensáis. Yo creo que las que más se utilizan. Esto es una herramienta para desarrollar la pericia de los abogados. Para rebajarle la pena, sí. Es que, claro, si es, por ejemplo, mirar ahora en lo del Dani Alves, por ejemplo, que ahí la víctima, es una putada para él, porque la víctima ha dicho: yo no quiero dinero, yo no quiero de que me dé pasta. Entonces, claro, ya le estás privando a este pájaro de que pague, porque si paga, aquí te va, ya inicia el procedimiento. 21.7 en relación con el 21.5. Y si reconoce, es un atenuante, y si reconoce los hechos es otra. Entonces, si hay dos atenuantes, os vais al artículo 66 del Código Penal, veréis que dice que se rebajará la pena en 1 o 2 grados. Uno lo tienen que bajar obligatorio. Con la ley del sí es sí, han bajado la pena, antes era de 6 a 12. Ahora la pena que se le podría imponer es de 4 a 12. Si le aplican los atenuantes de pagar y reconocer los hechos, la pena iría, si bajas en un grado, de 2 a 4. De 2 a 4. Pero al decir esta mujer que no quiere dinero, o sea, no se la puedes aplicar. Porque ayer salió un abogado, el que llevó la manada, dijo: no, porque me para con dinero, si ella no quiere. Si ella no quiere. Entonces ahí, claro, se plantearía ante el Supremo. A ver si en ese caso se le puede aplicar ese atenuante o no. Sí, pero ya no quiere. Claro, la responsabilidad civil dispone el que manda a ser perjudicado. O sea, a mí, yo la pena, yo como fiscal mando yo pido la pena que yo creo oportuna. Pero si la víctima me dice: yo no quiero dinero, yo no puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Si la víctima no quiere dinero, entonces, en este caso, yo entiendo que no se debería aplicar esa atenuante, porque ella víctima dijo desde un principio que renunciaba a la responsabilidad civil. Entonces, si no hubiese renunciado, le aplican dos atenuantes y se le queda la pena en nada al Daniel de los cojones, por la ley del sí es sí. Claro, porque antes era de 6 a 12, la han bajado en 2 años y siguen sin modificarla. Es que es acojonante. De verdad, o sea, horrible. Bueno, pues ya el próximo día seguimos el precio, recompensa o promesa. Hago, Cristina, hasta el próximo día. Si tenéis duda me lo decís, que vamos muy rápido. Adiós, Agus, un beso.
¿Todo similar a la primera parte? ¿El qué? Esto. Sí, menor, mucho mejor. Sí, pero pareciendo tanto. Hostia, a mí la primera parte me cuesta que se ayuda. Esto no, esto me lo domino yo. Aquí llamas artículo y te quitas todo el rollo. Le llamé por teléfono, pero me he equivocado. No jodas. El primer día no me lo cogió. Joder, pues a ver si me acuerdo. Si estoy aquí, no, si le tengo aquí. Míralo. 130-22. Sí. Vale, a ver si me acuerdo. Mañana no miro.